Salmo 139, y vamos a dar lectura a los versículos 17 y 18. Así dice la palabra del Señor. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son tus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a reflexionar hoy día acerca de la concurrencia divina. Hemos estado hablando un poco en el texto acerca de la providencia de Dios. Hemos aprendido cómo Dios ha cuidado o cuida de toda su creación y la preserva, guiándola, ¿cierto?, hasta el fin y hasta el destino que Dios tiene predestinado, ¿cierto?, para cada ser vivo y para toda la creación. En este caso, la concurrencia podríamos nosotros definirla como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados. O sea, la cooperación del poder de Dios, ¿cierto?, con el poder que Dios ha otorgado, en este caso, a todas sus criaturas, humanos, ¿cierto?, pero a todas sus criaturas. En general, también podríamos entender la concurrencia como esa acción de parte de Dios de hacer coincidir, como lo habíamos dicho con anterioridad también, los destinos de las distintas personas y los sucesos y las cosas que ocurren en un mismo lugar o tiempo, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que llamamos la concurrencia divina. Por lo tanto, entendemos nosotros y creemos de todo nuestro corazón que toda obra, absolutamente toda obra, enteramente es de Dios. En el sentido que todo depende de Él. Y todo está determinado en cada instante por la voluntad de Dios. ¿Ya? Nada vive, ni se mueve, ni perdura si no es por la voluntad de Dios, ¿verdad?, en la creación. Pero también lo que ocurre es obra del hombre, en el sentido de que Dios ejecuta la obra mediante la actividad de su criatura. O sea, el hombre es creador, ¿cierto? Dios ha hecho al hombre creador, pero Dios obra a través de esta característica que Dios ha hecho o ha puesto en su criatura. Por lo tanto, todo depende de Dios, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la concurrencia. Que la obra de Dios también y la de sus criaturas están coordinadas. Cuando hablamos de coordinados, nosotros hablamos que funcionan a la perfección juntas. Y que lo que Dios deja de hacer, ¿no es cierto?, el hombre también lo deja de hacer. Y lo que Dios hace, el hombre también lo hace porque está determinado por Dios. Pero la obra de Dios siempre tiene la prioridad, porque el hombre es siempre dependiente de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Bueno, vamos a hablar acerca de esto y vamos a aprender un poco hoy día de que la concurrencia divina es previa y predeterminante, en primer lugar. En segundo lugar, es simultánea. Y en tercer lugar, es inmediata. ¿Ya? Pareciera difícil, pero no es difícil de entender. Solamente es como un juego de palabras, pero no es tan complejo de poder entender estas cosas. Bueno, ¿por qué decimos que la concurrencia divina es previa y predeterminante? En primer lugar, no hay principio absoluto de propia actividad de la criatura. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que todo impulso y movimiento que exista, ¿cierto?, en la vida, animada e inanimada, ha sido establecida por Dios antes de los tiempos. ¿Ok? Antes de los tiempos. Deuteronomio 8:18 nos da un ejemplo de esto y dice: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Cuando nosotros obtenemos riqueza, la obtenemos ¿por qué? Entendemos que Dios nos bendice, ¿verdad? Nos da las riquezas que Él quiere dar, ¿verdad? Las cosas materiales, todas estas cosas. Pero Dios nos las da a través de ¿qué? De nuestro esfuerzo. Y ahí está, ¿no es cierto?, esta concurrencia, esta ayuda, no voy a decir ayuda, pero que no es así, porque el hombre no ayuda a Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios hace que nosotros entremos en sus labores, ¿ya? Para los fines que Él tiene destinados. Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos éxitos en la vida, ¿no es cierto?, y victoria, son porque Dios las ha preparado para nosotros, como es lo que dice la palabra del Señor, que Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Por lo tanto, Dios da el impulso, pero Dios mantiene el movimiento, ¿no es cierto? ¿Y lo mantiene hasta cuándo? Hasta cuando Él decide, hasta cuando se cumple, ¿no es cierto?, su propósito, ¿ya? Entonces, Él da el poder para hacer las riquezas, lo dije recién, a fin de confirmar entonces su pacto que juró a tus padres como en este día, dice Deuteronomio 8:18. Por lo tanto, Dios hace que todo trabaje en la naturaleza, ¿verdad? Que la Tierra gire, que los planetas estén en movimiento, que el universo entero esté en movimiento, que los océanos tengan ese movimiento, que los ríos, que las lluvias, que las estaciones, ¿verdad? Que los animales, los seres vivos, los insectos, todo trabaje en la naturaleza y que se mueva, ¿no es cierto?, en una dirección de un fin predeterminado, ¿ya? O sea, Dios ya lo ha establecido así. Y Dios ha creado esto, le ha dado el movimiento, le ha dado la acción, perdón, y le da el movimiento y permite que eso siga hasta que se cumpla el propósito que Dios ya ha preestablecido antes de los siglos. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Ya? Es como filosofía esto, pero es una cosa que debemos entenderla y asimilarla en nuestro corazón. Y cuando nosotros entendamos esto de verdad, vamos a encontrar que vivir creyendo esto es una bendición, porque ya no vamos a vivir llenos de temores y de inseguridad, porque vamos a darnos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas y que tiene el control de mi vida, pero también tiene el control de todo lo que va a suceder a mi alrededor mientras viva en esta tierra. Todas las cosas, ¿ya? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Vale decir que es Dios quien está obrando. Cuando hablamos del movimiento, que Dios nos creó, permitió que naciéramos, nos dio la vida, nos dio el primer impulso para vivir, ¿verdad? Y de ahí nuestra vida comienza a desarrollarse como niños, como jóvenes, como adultos, y trabajamos y nos esforzamos por esta vida, pero Dios nos da ese movimiento para hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestra vida se acabe y se cumpla el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Solamente ahí terminará nuestra vida, no antes, ¿verdad? Efesios 1:11 dice, en él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Hemos sido predestinados. Nuestra vida ha sido predestinada antes de la creación del firmamento, mucho antes, no sabemos cuándo, ¿cierto? Pero claramente la palabra de Dios nos enseña que Dios ha establecido nuestra vida y todo lo que iba a acontecer en esta tierra a nosotros antes, ¿no es cierto?, de todas las cosas, que todas las cosas existieran. Pero no solo nuestra vida, sino que dice que hace que todas las cosas, ¿no es cierto?, se muevan y se dirijan, ¿no es cierto?, según el consejo de su voluntad, hacia el fin que Él tiene predestinado. ¿Ya? O sea, nada, hermanos, pero absolutamente nada, ni lo más mínimo, ni lo más insignificante de la vida, está allí por estar, ni por casualidad. Qué maravilloso entender eso.
¿verdad? Que no hay una sola cosa, que todo está estrechamente ligado, ¿verdad? Aún las cosas más insignificantes y pequeñas que para nosotros pasan desapercibidas en la vida y que son tal vez tan sin importancia, pero aún esas cosas están bajo el control, ¿cierto?, de Dios. Y eso es lo que creemos nosotros. Para muchos puede ser, ¿no es cierto?, para aquellos que son incrédulos, intelectuales, ¿verdad?, gnósticos, pueden llamarnos a nosotros que somos ilusos, porque creemos que Dios tiene el control de todo y que podríamos dejarnos estar nada más y que Dios nos llevará en sus brazos. Y así es, ¿cierto? Estar quietos, dijo el Señor a su pueblo de Israel, y ver mi salvación. ¿Y cuántos ejemplos de esto hay, ¿cierto?, en la palabra del Señor? Israel es un ejemplo vivo, los ejemplos bíblicos, ¿cierto?, cuando Israel tenía que entrar en una tierra, cuando tenía que enfrentar a enemigos más poderosos, ¿no es cierto?, y numerosos que ellos. Sin embargo, salían victoriosos. No porque ellos eran superiores, sino por el contrario. En muchas oportunidades eran un pueblo infinitamente inferior a los otros, pero salían victoriosos porque era Dios quien les daba la victoria. Hasta nuestros tiempos, Israel es una nación victoriosa. ¿Pero por qué? Por causa, ¿cierto?, del que lo protege y del que lo guía, ¿cierto?, hasta el destino que Dios tiene dispuesto, ¿no es cierto?, para ellos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. ¿Y por qué? Solo por su buena voluntad, dice Pablo. Y eso es algo que debemos entender, y yo lo entendí hace un tiempo atrás, ¿cierto?, cuando uno se siente solo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido solos en la obra del Señor? Y yo creo que muchas, ¿verdad? Como Elías, solo quedaba yo, no queda nadie más, soy el único que queda. ¿Verdad? Nosotros somos como Elías, muchas veces nos hemos encontrado como Elías, como que ya no hay nadie más y nadie quiere hacer la obra del Señor, y son todos unos locos, ¿verdad? Irresponsables, y nosotros, ¿por qué tenemos que estar siempre? Yo creo que muchas veces hemos pensado así, por las situaciones que nos ha tocado vivir tal vez, ¿no es cierto? Pero debemos entender este versículo. Dios obra el querer y el hacer. O sea, si yo tengo el deseo, el anhelo de servir a Dios, no es mío. Dios no ha puesto en mi corazón. Y si tengo el hacer, la voluntad para moverme, esa es la concurrencia y la providencia de Dios sobre mi vida. ¿Y por qué no sobre mi otro hermano? No lo sé, pero Dios lo está obrando en mí, ¿verdad? Y así debemos ver, ¿no es cierto?, esta situación nosotros. Que si servimos a Dios, ¿qué tenemos que decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo? Siendo inútil soy, nada más. Lo que tenía que hacer, eso hice, porque lo hice porque Dios está obrando, ¿no es cierto?, a través de la obra que yo hago, en mi obra, pero hay un poder supremo y superior sobre mí que me está llevando en esta concurrencia en la vida para que yo camine y que obre, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Dios quiere, para los fines, insisto, ¿no es cierto?, que Él tiene preparado. Entonces, nada es nuestro, ¿verdad? Nos movemos en libertad. Hemos sido creados, ¿no es cierto?, en libertad, el ser humano, creyentes. Pero hay un poder supremo, absoluto sobre nosotros, que nos ha creado, ¿cierto?, que es el poder de Dios, y que nos ha hecho libres, pero dentro de una libertad, ¿no es cierto?, supervisada, por así decirlo, de nuestro Creador. Y por eso que es una libertad protegida y bendecida. Porque una libertad que no está protegida es una libertad en vías, ¿no es cierto?, de extinción y en peligro. La libertad debe ser protegida. Y Dios la protege. Y nosotros somos libres, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado y nos ha creado con una libertad suficiente para nosotros, ¿verdad? Y para nosotros eso es más que suficiente experimentar esa libertad con la cual Dios nos ha creado, porque no alcanzamos a darnos cuenta, y Dios lo ha hecho así, no alcanzamos a darnos cuenta de que realmente es Dios quien nos guía, ¿ya? Y nosotros creemos que somos libres y que hacemos lo que creemos, ¿no es cierto? Pero es Dios quien nos guía al destino que Él tiene
preparada. Por eso que esta concurrencia, ¿no es cierto?, es previa y es predeterminante, o sea, sucede antes y está predeterminada para que ocurra, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, es simultánea. ¿Por qué es simultánea? Porque después que empieza la actividad de la criatura, ¿no es cierto? O sea, cuando empieza mi corazón a latir, cuando mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, ¿no es cierto? Y mi corazón empieza a dar su primer latido, que Dios permite que surja ese primer latido, entonces empieza la actividad del ser vivo, de esa criatura. La voluntad eficaz de Dios debe acompañarla en cada momento. O sea, Dios acompaña, ¿no es cierto?, esa actividad de esa criatura desde ese momento hasta el momento que Dios dice, hasta aquí nomás. ¿Verdad? No la deja sola, sino que la acompaña. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, esa actividad deba continuar. Dios la acompaña hasta donde termine. No hay un solo momento en que la criatura obre independiente de la voluntad de Dios, hermano. Mire qué lindo. No hay un solo segundo en nuestra vida que nosotros podamos actuar sin que Dios, o sea, o contra la voluntad de Dios. A veces nosotros oramos, y fíjense ustedes que esto es más elevado que nosotros, porque cuando tenemos que tomar decisiones y no tenemos claridad, ¿no es cierto?, en la decisión que debemos tomar, que es lo que conversaba, lo que hablaba yo un poco el domingo, ¿no es cierto? Cuando debo tomar una decisión, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, finalmente la voluntad de Dios va a ser la decisión que yo tome, sea de bendición para mí o sea de problema. Finalmente, la decisión que yo tome va a ser la voluntad de Dios al final. ¿Se fijan? Sí es indispensable que la criatura o que el Hijo de Dios, la hija de Dios, estemos en una estrecha comunión con el Señor. No solo para tomar decisiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de tomar decisiones. Para tomar una decisión es necesario que estemos en estrecha comunión con el Señor, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hable con esa voz no audible, ¿no es cierto? Sino que esa paz que el Señor nos da en el corazón cuando tenemos que tomar una decisión, sí, esto es lo que me da tranquilidad. Esto debe ser lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero si estamos en disensión en nuestra mente, en nuestro espíritu, es que no estoy tranquilo, si tomo esta decisión, estoy asustado, entonces pareciera que eso no es lo que va a producirle bien, ¿no es cierto? Y frente a eso, podemos tener luz nosotros para ir tomando decisiones que sean verdaderamente de bendición para nuestra vida. Pero finalmente la decisión que tomemos está dentro de los planes de Dios, sea buena o mala. Dios la tiene ya lista, ¿no es cierto? Yo sé que puede sonar un poco chocante esto, pero Dios gobierna sobre todo, sobre todas las cosas. ¿Ya? Aquí no le doy la palabra. En Él vivimos y nos movemos. Dijo Pablo un término como filosófico, ¿no es cierto? Porque hablando a los filósofos, en Él vivimos y nos movemos, pero nosotros entendemos que esto no es un término filosófico, es una verdad. Vivimos en Dios porque Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, Dios lo llena todo. No es que Dios sea la roca, que Dios sea el árbol, no, Dios llena todo y por lo tanto es transversal, podríamos decirlo, y este todo nos envuelve a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Soy un ser individual, soy una persona, ¿verdad? Pero que está protegida, que Dios le ha dado este primer impulso y que Dios permite que esta persona pueda seguir viviendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Él quiere, hasta el momento en que Él determine, ¿no es cierto?, que yo esté en ese movimiento cumpliendo el propósito. Esta actividad divina, ¿no es cierto?, de la protección y la guía, acompaña la acción del hombre en todo punto. O sea, siempre Dios está, o estamos nosotros siempre bajo el control de Dios. Siempre.
Una cosa distinta es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero independiente de eso, toda nuestra vida está bajo el control de Dios. Toda nuestra vida. ¿Ya? La acción permanente como un acto libre del hombre, un acto por el que él se debe considerar responsable. Los actos que nosotros hacemos, ¿verdad?, nos hacen responsables a nosotros. Aunque Dios rige, ¿no es cierto?, nuestras vidas, pero Dios hace que nuestra vida rija en esta libertad de la cual Él nos ha hecho responsables a nosotros. Por lo tanto, si bien Dios le da la acción, ¿verdad?, y el impulso para que yo comience a moverme, ¿no es cierto?, y me mueva hasta el fin, sin embargo, Dios me hace responsable de esos actos. Porque no lo olvidemos, Hechos 17:28 dice esto: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, Pablo hablándole a los filósofos, ¿no es cierto? Porque el linaje de Él somos también, decían los filósofos, sin la luz de Dios, ¿no es cierto? Pero andaban cerca, el conocimiento humano andaba por ahí cerca, pero nunca lo aceptaron. Pero Pablo tomó esto, ¿no es cierto?, para decir que nosotros vivimos en Él. O sea, Dios habita en medio de toda su creación, de manera especial en sus hijos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y somos templo del Dios viviente. Pero toda la creación vive en Él, porque Dios está en todo lugar. En todo lugar. Y en Él nos movemos. ¿Y qué significa eso? Que lo que yo haga está bajo el control de Dios. Lo que yo haga está bajo el control de Dios. Sea bueno o sea malo. Dios lo permite o Dios deja de permitirlo, pero siempre está bajo el control de Dios. Todo lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Y somos, ¿verdad? Existimos. Mi personalidad, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo está regido. Como decíamos, nosotros hemos sido predestinados desde antes. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, dijo el Señor, ¿no es cierto? Y hablamos un poco del ADN, este maravilloso ADN, ¿no es cierto?, que está escrito allí en ese ADN todas mis características. Todas las características que va a tener esa persona están escritas en ese ADN. Por eso que el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso entender estas cosas, hermano, ¿verdad? ¿Acaso eso nos trae paz en nuestro corazón? ¿Seguridad, esperanza y tranquilidad? Claro que sí, porque en este mundo, ¿cómo vive la gente? Vive con inseguridad. Recién hablábamos, ¿no es cierto?, de los hermanos de cuánta inseguridad vive la sociedad hoy día por los portonazos, por los robos en las viviendas, ladrones que entran a las casas, no sé si la gente vive atemorizada, todo eso. Pero si entendemos esto, vamos a entender que aún eso que podamos vivir está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso que la concurrencia divina, ¿no es cierto?, es simultánea. ¿Ya? Porque actúa mientras vivimos, está actuando, es simultánea, funciona junto con la vida animada y la vida inanimada, no es separada. ¿Ya? Es previa, porque Dios le da el impulso desde antes, es predeterminada porque Dios, ¿no es cierto?, establece un final y un destino, pero también es simultánea, porque está ocurriendo hoy día. Dios no creó y dejó, ¿no es cierto?, y después tomará otra vez su creación al fin para poner orden. No, Dios creó, preserva, lo acompaña hasta el fin, ¿verdad? Y por último, la concurrencia es inmediata. ¿Ya? Fíjense ustedes un poco. Previa, ¿no es cierto? Predeterminada, simultánea, pero inmediata. ¿Y qué quiere decir esto? Ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra con fuego. Un ejemplo.
tenemos un acto del gobierno divino en el que Dios emplea medios. ¿Ya? El gobierno, aquí vemos el gobierno divino. Dios gobierna, Dios ve la corrupción de esta ciudad y Dios decide, ¿no es cierto? Pero Dios emplea un medio para pronunciar un juicio, ¿ya? Pero al mismo tiempo está allí la concurrencia inmediata por medio de la cual hace que el fuego caiga. Esa es la concurrencia inmediata, la intervención de Dios frente a determinada situación, ¿ya? Esa es inmediata. Que arda ese fuego, ¿no es cierto? Y que ese fuego destruya. De esta manera, entonces, Dios también trabaja en el hombre, en nosotros y en sus hijos, dotándonos de poder en la determinación de nuestras actividades. O sea, Dios me da poder para que yo determine ciertas cosas y ordene mi vida, ¿no es cierto? Dios me da esa facultad. Y el poder de Dios obra a través del poder que Dios me ha dado, ¿no es cierto?, para lograr estas cosas. Por lo tanto, ¿quién obra? Dios. ¿No es cierto? Bueno, en la próxima oportunidad vamos a hablar de la concurrencia divina y el pecado. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender este tema de la concurrencia divina y el pecado? ¿Ya? Pero hoy día, ¿no es cierto?, me gustaría que nos quedara esto en nuestra mente. Primero, que entender que la concurrencia, ¿no es cierto?, es la cooperación del poder de Dios con el poder que Dios ha dado a sus criaturas. ¿Ya? Una acción conjunta y que está dominada, ¿no es cierto?, y controlada por el Señor. Y que Dios actúa a través de este poder subordinado que Dios ha dado, ¿no es cierto?, al ser humano, a los animales o a la creación misma. ¿Ya? Porque Dios ha dotado, ¿no es cierto?, de un poder, pero subordinado a su poder. Por lo tanto, Dios ejerce ese control sobre todas sus criaturas y sobre toda la creación. Entonces, el impulso, ¿no es cierto?, el impulso para la acción, para todo, ¿cierto?, lo que está con vida y movimiento, provienen siempre de Dios. Siempre. ¿Ya? Dios crea, pero mantiene, protege y preserva lo que crea. ¿Hasta dónde? Hasta el fin que Él tiene predeterminado. ¿Ya? No deja nunca, ni un solo segundo, su creación, ni la vida de ningún ser vivo, ni ser humano, ni animal, ni un segundo fuera de la voluntad de Dios. Por eso que Pablo dice esto, ¿no es cierto? Y ahí podemos entender un poco más, porque en Él, ¿verdad?, nos movemos, y en Él somos. O sea, Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, del todo, ¿ya? Y lo tendrá siempre en privado.